Agradecimientos al doctor Ruiz como organizador principal y a la Junta Directiva de la Asociación Quindiana de Ginecobstetricia por la invitación a este evento y por el trabajo monumental que hicieron, especialmente en cabeza del doctor Byron Ruiz, para llevarlo a cabo. Vamos a hablar de un tema muy complejo y que implica una alta morbilidad materna extrema, que implica mortalidad y que nos debe llevar, como ven en esta gráfica, a que tiene que ver con prácticamente todos los sistemas en la mujer y una patología, especialmente cuando hablamos de preeclampsia, muy compleja, en la cual tenemos a la vez un estado inflamatorio, un estado con compromiso inmune y un estado de agentes antioxidantes y oxidantes a nivel del endotelio. Y yo quisiera empezar recordando algo que a veces mencionamos en la universidad y cuando estamos pasando ronda o haciendo algunos manejos. Quienes somos prestadores del servicio de atención de gestantes debemos de tener absolutamente claro que las mujeres han tenido hijos antes de que los prestadores del servicio de salud existiéramos. Y no es suficiente salir de un turno o de una atención hospitalaria con la idea de que los resultados fueron buenos, pero las cosas se hicieron bien. Con gran frecuencia, los médicos y el resto del personal de salud no hicimos nada. Incluso tuvimos conductas inadecuadas e inapropiadas para el manejo de las gestantes, pero ellas salieron bien y sus niños salieron bien. Y por ello debemos de abandonar el manejo empírico o el desconocimiento que existe. Hacía unos días veía en algún programa de televisión un reciente campeón paralímpico de golf. Es un joven con una gran habilidad para manejar los palos de golf, pero tiene un retardo mental importante. Y hablando de la familia, uno de los elementos que mencionaba era que la mamá, cuando alrededor del nacimiento del niño había tenido fiebre y temperaturas elevadas persistentes. Y la pregunta que uno haría, ¿será que los médicos que estuvieron a cargo y los prestadores del servicio tenían claro que existe una asociación importante entre temperatura elevada, periparto y parálisis cerebral fetal? ¿O dejaron que la señora siguiera con temperaturas elevadas? Pero muy seguramente este joven, como ocurrió, nació con un Asgar bueno y aparentemente nació en buenas condiciones. Pero tenemos claro, y no creo que haya nadie en este auditorio, que preferiríamos en nuestra casa a Mariana Pajón y no al campeón paralímpico de golf, con todas las cosas buenas que tiene dicho joven. Entonces sí tenemos unas obligaciones grandes, serias, importantes, quienes somos prestadores de los servicios de obstetricia y de atención de gestantes, porque la inacción o las acciones inadecuadas con frecuencia llevan a morbilidad y mortalidad. Y de aquí la importancia de las guías. Esta charla, que está orientada sobre una serie de datos múltiples, porque es una patología compleja, donde pudiéramos estar hablando muchas horas de cosas que debemos hacer o no hacer, más que la fisiopatología, por la orientación que tiene el simposio, más que la epidemiología importante que tiene la enfermedad. Pero que vamos a mencionar unos datos para tratar de hacer correcciones. ¿Y por qué? Porque quienes recibimos en niveles 3 pacientes obstétricas, encontramos con frecuencia que las pacientes tienen grandes defectos de manejo, pero también a veces cuando hacemos revisiones de historias de nivel 3 encontramos que hay defectos de manejo grandes que conllevan morbilidad y mortalidad o que llevan resultados menos buenos. Está claro en la literatura y hay una cierta coincidencia que los cuadros hipertensivos del embarazo afectan al 5 a 10% de las embarazadas. Y en literatura reciente, en el año 2003, hay documentación de casi 300.000 mujeres que están muriendo en el proceso de desarrollo, en el proceso de embarazo y parto anual. Eso significa alrededor de unas 800 mujeres muriendo diariamente. Y el 99% está ubicado en países en vías de desarrollo, en países que tienen un nivel de desarrollo bajo o que están mejorando en su desarrollo como el nuestro. Y por lo tanto somos quienes tenemos una obligación mayor de acudir en la mejora de la atención de las gestantes. Clara y colaboradores hicieron una revisión muy amplia. Cuando uno encuentra este tipo de revisiones no hay ninguna duda que las conclusiones son contundentes. Revisa 125 hospitales de los Estados Unidos y encuentra, revisando 1,5 millones de nacimientos,
que con los mejores cuidados de salud, con medidas más adecuadas, el 18% de las muertes maternas hubieran sido evitables. Y eso que es de un país con unas guías, con unos manejos mejores que los nuestros. Pero adicionalmente, Clara encuentra, cuando hace esta revisión amplia, de que cuando se va al capítulo de las pacientes preclánticas, aumenta el porcentaje, el 30% de las muertes hubieran sido evitables. Y colaboradores, en una revisión de alrededor de 109 muertes maternas en Carolina del Norte, encuentra que las muertes maternas hubieran sido evitables en un 40%. Pero también cuando selecciona los grupos y revisa cuadros hipertensivos del embarazo y preeclampsia, encuentra que con una mejor atención y una mejor calidad del prestador del servicio, el 60% de las muertes se hubieran podido evitar. Entonces resulta de gran importancia lo que estamos o no estamos haciendo. Y existen reportes en Colombia donde se muestra que de las muertes de las mujeres que murieron en su proceso de atención de embarazo y parto, 8 de 10 mujeres estuvieron en contacto en algún momento con entidades de salud. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pero bueno, no todo es desesperanza y no todo es negativo. Si nosotros miramos qué está pasando con el comportamiento de la muerte temprana en Colombia, encontramos que sí estamos mejorando. En el año 2000, Colombia adquiere el compromiso para el desarrollo del milenio con la Organización de las Naciones Unidas a disminuir en la mitad, a 2/3 partes, la mortalidad materna para el año 2015, es decir, el año que se encuentra en curso. Y arrancamos el año 2000, donde ustedes encuentran que teníamos una mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos importante, y sobre todo incluso en el 98 era más baja y en el 2000 está mucho más alta. Eso significó en ese momento alrededor de 722 muertes maternas en el país. Y en los primeros 5 años, cuando Colombia adquiere en el año 2000 el compromiso, empieza a disminuir la mortalidad materna muy lentamente, casi que no hay cambios en el primer quinquenio. En el año 2005 al 2010 ya tenemos una ligera mejoría, pero era una mejoría todavía lenta, y los últimos 5 años han sido años de mejoría importante, donde nos hemos acercado al objetivo, y eso ha estado fundamentado en elementos que tienen que ver con lo que nos atañe hoy. Es cierto que hay otra serie se ha mejorado las instalaciones de atención de gestantes en algunos sitios. Aparecen con la Sociedad Colombiana de Anestesiología y la Federación Colombiana de Asociaciones de Ginecología y Obstetricia una serie de talleres en los últimos 2 años que han entrenado una serie de prestadores del servicio, especialmente médicos, enfermeras profesionales y ginecostetras, como los talleres de prácticas obstétricas que salvan vidas. Se mejora la atención del control prenatal y la atención del parto institucional. En este momento Colombia supera el 95% de mujeres que están acudiendo a sus controles de embarazo y el 95% en promedio de mujeres que están teniendo parto institucional. Pero el otro elemento importantísimo es la aparición de las guías y el seguimiento de las guías. Y ello tiene que ver con lo que tenemos, con la disminución importante en mortalidad. Hasta la semana 24 del Boletín de Salud Pública, del Boletín del Instituto Nacional de Salud Pública en Colombia de este año, estaban ocurriendo alrededor de 6 muertes maternas reportadas por semana. Si bien lo ideal es que fuera 0, ese es el nivel más bajo en los últimos 15 años. Y si el comportamiento del 2015 sigue igual, es posible que se esté alrededor de 45 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Y ello llevaría al cumplimiento a Colombia de la meta para el año 2015. Pero aquí resulta importante de que esto tiene que seguir mejorando y de que adicionalmente esas muertes maternas siguen sobre 3 elementos principalmente, más del 60 al 70% de las muertes. Hemorragia relacionada con la gestación, cuadros hipertensivos del embarazo y sepsis. Y por eso tenemos que seguir trabajando, porque a pesar de que hay otro grupo de patologías que aumentan y que están creciendo en mortalidad materna, al disminuir estas siguen siendo los pilares de la mortalidad materna. Colombia se comprometió nuevamente, ahora que la Organización de Naciones Unidas fija los desarrollos para los siguientes 15 años, y Colombia se compromete a tener 24 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos para el año 2030. Aunque entre las paradojas,
el ginecostetra Juan Manuel Santos Calderón hace 2 semanas se comprometió a que iban a ser 18 por 100.000 nacidas vivos. Pero a pesar de eso, en el COMPES se cambian ciertas políticas que no favorecen el cuidado de las gestantes en los programas de desarrollo social y económico para Colombia para los próximos años. Y es importante que tengamos claro que las guías son de gran importancia. Mire, nosotros tenemos un departamento muy pequeño, y estamos hablando del departamento del Quindío, es gravísimo que se nos muera una gestante. Cuando nosotros tenemos en una institución como el Hospital Universitario del Quindío 3.000 nacimientos aproximados que pudieran tenerse por ahí cerca en un año, si se muere una gestante de su población, pudiéramos estar cerca de los porcentajes o de la rata de mortalidad actual, pero si se llegan a morir 2 gestantes en un año, estamos por encima de 70 muertes por 100.000 nacidos vivos. Entonces a veces no hay que cantar victoria porque nuestra institución nos fue muy bien, solo se murió una señora en lo que va del año, o en el Quindío va muy bien, solo se murieron 3. Es que nosotros tenemos, para tener 100.000 nacidos vivos, necesitamos mucho tiempo por el tamaño del departamento. Y ya hablábamos en diciembre pasado de seguridad en sala de partos y hablábamos de eventos adversos. Y revisamos en ese entonces, en el simposio que tuvimos el año anterior, una serie de artículos donde encontrábamos que absolutamente toda la literatura universal, sin falta, de países en vías de desarrollo, especialmente países desarrollados, contempla que para disminuir morbilidad, para disminuir mortalidad y para disminuir eventos adversos, tenemos que seguir guías de manejo, protocolos de atención. Y el doctor Gómez ya hablaba de las guías y cuál fue la evolución de las guías, pero es donde tenemos que mirar. No nos podemos quedar en los libros del año 70, por importantes que sean. No podemos seguir haciendo atenciones en salud con lo que determina la obstetricia de Williams, publicada en el año 85 o en algún año. Es decir, estamos, y eso es lo que está sucediendo. Además de que debemos de darle la importancia a las guías que tienen y saber cómo se hicieron. Si nosotros revisamos, y para hacerlo brevemente, en el año 2010 el Ministerio de Salud hizo una convocatoria para elaborar guías para temas prioritarios en salud pública, dentro de ello la atención de la gestante. Esa convocatoria fue ganada por la Universidad Nacional, quien hizo una alianza con la Universidad Javeriana y la Universidad de Antioquia y con Colciencias, es decir, estamos hablando de unos entes con absoluta respetabilidad en la atención en salud en Colombia, y se determina el inicio y la elaboración de las guías. Y en esas guías participaron, como decía el doctor Gómez, desde expertos que hacen preguntas clínicas de trascendencia para el tema, ginecostetras y sobre todo ginecostetras epidemiólogos, es decir, que sabían revisar estudios, internistas, médicos, anestesiólogos, pediatras, pacientes, población general, en la elaboración de las guías. Y además de una serie de preguntas se determina qué hay en la literatura y se crea el grupo desarrollador de las guías. Y estas guías, que lo que uno encuentra es que un porcentaje altísimo de prestadores de servicios de salud, médicos y enfermeras, desde médicos generales, enfermeras, ginecostetras, no las conocemos, están en toda parte, están en internet. Ustedes abren la página del Ministerio de Salud y encuentran guías de práctica clínica. En este momento hay un poco más de 65 guías de práctica clínica para todos los tópicos. ¿Y qué hace el grupo desarrollador de la guía? Los expertos determinan para el área de obstetricia y ginecología buscar las guías ya existentes de importancia clínica en el mundo, pero todo bajo unos lineamientos metodológicos importantes, dentro de ellos el sistema de guías de búsqueda metodológico de guías de España, y revisan qué guías hay entre el año 2000 y el año 2011 cuando ellos empiezan a trabajar. Y hacen una selección de guías donde inicialmente encuentran 211 guías. ¿Por qué? Porque encuentran que si ya hay unas guías de calidad, pues lo que hay que hacer es complementarlas. Y encuentran inicialmente 211 guías, de las cuales para una serie de tópicos de obstetricia, al final se quedan con 75 guías, y esas guías deciden cuál va a ser la guía que por su calidad metodológica, por los niveles de evidencia mostrado, por la calidad de la recomendación, deben de ser las guías para Colombia. Y al final adoptan las guías, y por eso tenemos la guía para trabajo de parto, que es la guía del País Vasco del año 2010, la guía para ruptura de membranas, que es la guía del Reino Unido para el año 2006,
la guía para cuadros hipertensivos del embarazo, que es la guía del Grupo del Instituto Nacional de Excelencia en Salud del Reino Unido del año 2010, las guías para el manejo de la hemorragia posparto, que son las guías del 2009 de la Organización Mundial de la Salud y del Royal College del Colegio Británico de Ginecología y Obstetricia, y así se toman estas guías, pero el grupo desarrollador, el grupo de práctica clínica, los grupos desarrolladores de las guías no se quedan allí. Y como las guías había que actualizarlas o mejorarlas o validar su evidencia, hacen una revisión amplia de la literatura, buscando en todos los elementos, los buscadores clínicos reconocidos, Cochrane, Elaine y una serie de buscadores a nivel de toda la literatura universal, y hacen actualización de las guías y validan la evidencia. Y si nosotros miramos la guía de cuadros hipertensivos del embarazo, es una guía que además de tener la base del protocolo de la guía NICE del año 2010, tiene 129 referencias bibliográficas, es decir, están actualizadas, pero no las estamos leyendo y están en el portal del Ministerio de Salud y así existen para todos los elementos. Y nos dice cuál es la mejor evidencia y cuál es la mejor evidencia disponible. Y se toman los niveles de recomendación, los expertos, además que al final se hace la validación del costo-efectividad de estas implementaciones, pero los expertos adicionalmente miran cuáles son los niveles de recomendación y toman la metodología SIM, por ejemplo, para determinar desde recomendaciones importantes de tipo A, porque hay una serie de metaanálisis que soportan lo que se está diciendo y una serie de estudios muy bien elaborados, hasta un nivel 4 de recomendación, donde se encuentra que está basado en opiniones de expertos. Y resulta importante porque obviamente todo lo que es intervención en medicina, pues no tiene niveles de evidencia de la más altísima calidad, pero debemos de apoyarnos en la mejor evidencia disponible. Y lo que vamos a mirar de la guía de abordaje de las complicaciones hipertensivas del embarazo se fundamenta principalmente, diríamos que casi todo lo que ustedes van a ver, lo que yo les estoy contando es lo que van a encontrar en la guía del ministerio, porque esa es la evidencia en este momento, para el momento que sale la guía, de lo que hay en el mundo, la mejor recomendación. Y posiblemente alguno de ustedes dirá, y algunos desde que revisan la guía, pero mire, esa observación que se está haciendo solo es de opinión de expertos, sí, pero en el momento no había nada mejor, es decir, no había un nivel de evidencia más alto y es la recomendación que vamos a tener. Empezamos con la definición. La definición, pues no vamos a hacer una repetición de algo que todos ustedes ya saben, la mayoría de la definición de hipertensión gestacional, de hipertensión crónica, de eclampsia, preeclampsia, ustedes ya la conocen, pero hacemos dos claridades que tienen que ver con la definición en el sentido de la proteinuria, y aquí sí tuvimos que hacer alguna cierta actualización porque las guías se publican en el 2013, pero al finalizar el año 2013, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia en uno de sus boletines hace claridad, y si ustedes miran este artículo de diagnóstico, manejo y evaluación de la paciente con cuadro hipertensivo del embarazo en la revista de Salud Cardiovascular en la Mujer, que es prácticamente la guía de la Sociedad Canadiense que se publica en el año 2014, se encuentra que hay cambios y hay actualizaciones y por eso teníamos que traerlas, a pesar de que el fundamento es la publicación del grupo CINES, de la Alianza CINES, que estamos hablando Universidad Nacional Javeriana, Antioquia y Colciencias. Y aparece que la preeclampsia, y vamos a hablar de preeclampsia severa, cuando la paciente tenga el criterio de hipertensión, pero ya no necesariamente se vuelve un requisito estricto la proteinuria, es decir, la paciente pudiera no tener proteinuria, pero puede tener una o más condiciones adversas o una o más complicaciones severas. Es decir, que si la paciente no tiene proteinuria, pero tiene cefalea severa, tiene papiledema, tiene clonus, es decir, o tiene alteraciones de laboratorio a nivel de las plaquetas, elevación de las enzimas hepáticas, a pesar de no tener proteinuria, es decir, tenemos unas condiciones adversas, vamos a hablar de preeclampsia severa, aún sin proteinuria, o complicaciones graves. Es decir, si nuestra paciente no tiene proteinuria, pero está hipertensa, pero nos hace un edema de pulmón, la paciente hace un síndrome GEL, la paciente hace una ruptura de cápsula hepática, vamos a hablar de preeclampsia severa. Entonces, y ello mismo se suma, pero entonces para la paciente con hipertensión crónica más preeclampsia. Es decir, si la paciente que adicionalmente tiene proteinuria, esta se empeora o aparece de nuevo en una paciente hipertensa crónica,
o aparecen condiciones adversas o aparecen complicaciones serias, pues vamos a hablar de que estamos con una hipertensa crónica más una preeclampsia sobreagregada. Entonces tenemos que fundamentar o tener como elemento importante que la proteinuria no ha desaparecido, sigue siendo criterio diagnóstico, hipertensión más proteinuria, pero no estrictamente tiene que estar. Es decir, si hay condiciones adversas o complicaciones severas, vamos a hablar de preeclampsia a pesar de la ausencia de proteinuria. En la revisión que hace la Alianza CINES de estas universidades y Colciencia se encuentran y miran, validando, y esto está exactamente como aparece cuando revisamos para esta charla el protocolo del Instituto Nacional para la Excelencia en Salud del Reino Unido del año 2010, que sigue vigente por una razón, ustedes dirán, fue hace 5 años, pero resulta que esa guía de manejo de NICE fue actualizada con unos cambios muy leves en hipertensión crónica en enero del 2011, estaba para revisar en el 2013 y le hacen una nueva revisión en marzo del 2015. Y en marzo del 2015 el grupo desarrollador de la guía NICE, que es la base o fundamento de la guía nuestra, dice que no hay evidencia nueva y que no hay cambios para hacer. Y cuando uno no mira, esto es una transcripción prácticamente de lo que hay en la guía NICE, esta es la guía nuestra, donde hay una serie de elementos de alto riesgo donde se observó que las pacientes aumentaban la posibilidad de desarrollar cuadros hipertensivos tipo preeclampsia-eclampsia y hay un riesgo moderado. Y nos cambian algunas cosas, porque algunas de ustedes dirán, hay algunos riesgos que no aparecen de lo que yo tradicionalmente había manejado en mis conocimientos, pero vemos que hay unos riesgos altos que tenemos que manejar y que aparecen en la parte alta. En la guía nuestra no aparece cuánto vamos a empezar a ver estas pacientes, pero en la guía NICE sí se menciona, y ustedes si han leído la guía de detección de alteraciones del seguimiento y la vigilancia de la gestante, es decir, de la paciente de bajo riesgo, encuentran que la paciente de bajo riesgo debe ser enviada al ginecobstetra entre semanas 28 y 30 y que la misma guía dice que esa visita se repite entre semanas 34 y 36 aproximadamente. Es decir, es como el protocolo de la guía, que también debemos de conocerla. En el caso de las pacientes que tienen alto riesgo o riesgos significativos de desarrollar cuadros de preeclampsia-eclampsia, a pesar de no mostrar ninguna sintomatología ni ninguna alteración, la vigilancia cambia y se refiere que esas pacientes tienen que ir a la visita con el especialista antes de la semana 20 y esas pacientes hasta la semana 32 deben de tener visita, controles prenatales cada tercera semana y de la semana 32 en adelante deben de tener visita cada 2 semanas su control prenatal a pesar de no tener sintomatología. Vamos a ver elementos de prevención, que conocemos muchísimos elementos que se han mencionado en la literatura como elementos que previenen la probable aparición de preeclampsia-eclampsia. Y en la literatura existe multitud de intervenciones que pudieran prevenir. Desde algo muy elemental, como se ha mencionado en algún momento, señora, tenga reposo para que no le vaya a dar preeclampsia-eclampsia en el futuro, lo cual se ha mostrado que no es cierto y que no previene absolutamente la posibilidad de aparición de la patología. Pero con la mejor evidencia disponible se encuentra que esos factores de riesgo, que ya hemos mencionado que hay unos factores de riesgo alto y unos factores de riesgo moderado, se puede tener algún tipo de intervención. Y se sugiere en la guía y se recomienda, que es como aparece el texto en las guías, se recomienda que las pacientes con riesgo alto, un solo riesgo alto, para desarrollar preeclampsia-eclampsia se les administra aspirina, que para el caso nuestro son 100 miligramos porque es la forma que encontramos, desde la semana 12 hasta el mismo día de atención del parto. Si bien a veces vemos esa intervención en pacientes en forma más tardía, no aparece evidencia. No se ha mostrado que por encima de la semana 16 tenga utilidad y mucho menos cuando se empieza a dar por encima de la semana 20, por eso la importancia también del control prenatal temprano. Cuando las pacientes tienen 2 o más riesgos de tipo moderado, 2 riesgos moderados, también debemos de hacer la intervención con la aspirina, 100 miligramos día desde la semana 12 hasta el mismo día del parto. No se ha mostrado y refieren los autores de la guía que no aparece evidencia de alguna calidad que muestre que darle aspirina a la población general disminuya el riesgo de preeclampsia-eclampsia, ni a ciertos grupos seleccionados porque aparecen algunos estudios donde se compara el darle o no darle a pacientes obesas o pacientes delgadas. La otra intervención que aparece en la guía es la administración de calcio.
Y allí los autores hacen una observación, como hemos dicho que la guía base fue la guía NICE, en dicha guía dicen que para ellos no, es decir, que para los países desarrollados, como sucede con el Reino Unido, administrarles calcio no cambia la incidencia, pero que existe evidencia importante y significativa de que darle calcio a todas las embarazadas, mire que aquí ya no estamos seleccionando pacientes de alto y moderado riesgo, sino todas las gestantes, sino que darle en países en vías de desarrollo o en poblaciones que consumen baja cantidad de calcio diario, darles calcio, dosis mínima de 1200 miligramos día a todas las gestantes a partir de la semana 14 puede reducir de manera significativa la aparición del problema de preeclampsia-eclampsia. Y aquí vamos a ver algunos elementos relacionados con los cuadros hipertensivos. La definición sigue siendo la misma, tensión arterial igual o mayor a 140/90, esa es la definición clásica. Algunos de ustedes me podrán hablar más tarde de las preeclampsias atípicas o de algunos hallazgos especiales, pero realmente la definición sigue siendo igual. En algunas de las guías con las que actualizamos o tratamos de mirar qué había nuevo en relación a la guía del ministerio y a la guía que le sirve de fundamento, encontramos recomendaciones, por ejemplo, de tomas de tensión arterial. Y en aquellas pacientes que están asintomáticas o en aquellas pacientes que, no tiene, que acuden y que accidentalmente se le encuentra hipertensión, la recomendación es que se hagan por lo menos 3 tomas cada 15 minutos y la recomendación de algunos autores en guías recientes es que se deseche la primera toma y con las otras 2 se haga el promedio de tensión arterial. ¿Qué aparece en algunas guías un poco más recientes? Que se ha mostrado en algunos sitios que aquellas pacientes que en la toma inicial tenían tensión de 140/90 no la tienen en el 70% de los casos. Y aquí hay que hacer claridad en algo. Hemos hablado clásicamente de la repetición en 4 o en 6 horas de las tomas de tensión arterial. Y esa repetición y ese seguimiento debemos de tener en cuenta los prestadores del servicio de salud, que tenemos además que ser lógicos, es para pacientes asintomáticas, para pacientes que incluso accidentalmente se encontró hipertensión, pero jamás vamos a dejar en un nivel básico, en un nivel 1 de atención en un hospital local, a una gestante porque le tenemos que hacer la siguiente toma en 6 horas, cuando además la paciente está asintomática, cuando la paciente tiene una fase de preeclampsia. Pero sí es válida esa recomendación de que hagamos 3 tomas en pacientes asintomáticas, que pudiéramos utilizar la segunda y la tercera, y que vamos a encontrar en un porcentaje alto, como hemos dicho, hasta el 70% de los casos, que la paciente no va a estar hipertensa. No se maneja y no está determinado en las guías en general, y vuelvo y insisto, no en los casos atípicos, que cifras inferiores se consideren cifras de cuadros hipertensivos del embarazo. Doctor, pero es que le encontré a la señora 135/80. Sí, la recomendación usual es unos parámetros de vigilancia, pero la paciente, al menos dentro de la definición general, no cumple con el diagnóstico. Y aparecen otros elementos. Si le vamos a pedir Doppler a las pacientes de manera rutinaria. La guía NICE dice que sí, pero la guía nuestra de MinSalud y el grupo desarrollador del año 2013 dice que cuando hacen el complemento de esa literatura y de evidencia más nueva, ellos hallan que el Doppler de manera rutinaria y que aún en población de alto riesgo no parece ser un elemento que disminuya o que permita, más que disminuya, permita predecir si las pacientes van a desarrollar preeclampsia-eclampsia, el Doppler de arterias uterinas. Sin embargo, hacen una observación, que este debe ser una solicitud individualizada y que cada médico que esté manejando pacientes, sobre todo con riesgo, debe determinar si es un parámetro que le sirve para manejar individualmente su paciente, pero en la guía no aparece como una recomendación. Lo mismo, en la guía aparecen los laboratorios que vamos a tomar en la paciente. Y lo que encontramos, y es importante que sepamos qué paraclínicos vamos a pedir, porque a veces vamos a los servicios de urgencias, nos llega una paciente remitida o vamos a responder una interconsulta y encontramos que a la paciente le faltan exámenes básicos, no tiene pruebas hepáticas completas, pero la paciente tiene TPI y TPT. Y en ninguna parte en las guías aparece que ese examen, los exámenes de las pruebas de coagulación tengan alguna importancia en el enfoque inicial de la paciente. De hecho, hay un paraclínico que produce gran controversia, gran discusión, que es el ácido úrico. Y lo seguimos pidiendo rutinariamente, pero una de las guías se encuentra que no se hace mención a su importancia, a qué significa,
sí sirve para hacer diagnóstico de severidad, sí sirve como predictor, y en las guías realmente no se hace alusión al ácido úrico. Entonces, ¿qué vamos a tener? Básicamente lo que hemos tenido siempre: el hemograma, un elemento que nos permita determinar si hay proteinuria, las pruebas hepáticas en esas pacientes como en esos exámenes básicos. Y en la medición de la proteinuria, como lo decía el doctor Gómez, previamente se ha validado mirar cuál es la mejor evidencia disponible de qué debemos de pedir. Entonces hacen en la guía referencia a literatura de medición de proteinuria en tiras reactivas de lectura visual o en tiras reactivas de lectura automatizada. Nosotros no debemos de hacer valoración de proteinuria con lectura visual porque se ha mostrado que no tiene una buena correlación con lo que finalmente se va a encontrar. Tiene que ver con lectura, si se van a hacer tiras reactivas, tiene que ser de lectura automatizada. Y una cruz en una muestra ocasional nos está hablando de que esa paciente muy seguramente tiene una proteinuria que por lo menos nos va a dar el diagnóstico cuando hagamos la orina 24 horas de 300 miligramos o más de proteína en esa orina 24 horas. Y se dice que cuando hay dos cruces en la tira reactiva existe una asociación importante y posible de que encontremos niveles superiores a 3 gramos en orina de 24 horas. También se acepta en la guía que hagamos la medición de la relación proteinuria-creatinuria de 30 nanogramos por milimol, pero definitivamente el examen clásico y recomendado sigue siendo la recolección de la orina de 24 horas, donde evaluamos y consideramos que hay una proteinuria con un componente, con un significado patológico en las pacientes cuando se tienen más de 300 miligramos en una muestra, en una recolección de orina 24 horas, y que se puede hablar de algún grado de severidad, y de severidad en la proteinuria cuando hay más de 3 gramos en orina 24 horas, haciendo énfasis en algo, en una paciente sin infección urinaria concomitante, porque la infección urinaria como tal nos aumenta el nivel de proteína en la orina. Y el diagnóstico de preeclampsia severa, pues ya lo habíamos manifestado en la definición previa, donde encontramos que la paciente tiene que tener o debe tener unas cifras de tensión arterial que pueden ser aisladas, iguales o superiores a 160 a 110, y o proteinuria, pero pudiera estar ausente, y o una serie de condiciones adversas o complicaciones severas que ustedes las ven allí. Y aparecen unas recomendaciones que tenemos que tener claras. Los médicos no tenemos claro y no tenemos qué evidencia hay para llegar al otro día a pedir paraclínicos. Y a veces el que llega a turno simplemente dice, pues ya que llegué a turno hagámosle otros examencitos y aprovechemos y le hacemos otro monitoreo fetal. Y el doctor tiene exámenes de anoche, no importa, volvámosle a hacer, pues miremos a ver qué puede haber pasado, pero no tenemos clara qué dice la evidencia, que además es costo efectiva de estar haciendo exámenes que a veces no muestran nada o que no cambian la situación de la paciente. Y entonces la recomendación es que en preeclampsia leve los paraclínicos se hagan por lo menos 2 veces por semana, pero que a veces no es necesario que los hagamos más de 2 veces por semana si las condiciones clínicas de la paciente son estables. Obviamente en preeclampsia severa los paraclínicos van a estar dados y no aparece en la guía cada cuánto, porque por razones más que lógicas están de acuerdo a la evolución o la posibilidad en el deterioro que encontremos en la paciente con preeclampsia severa. El número de tomas de tensión arterial, doctores, las guías no solo están obligatorias, como decía el doctor Gómez, para el POS, sino que no hay ninguna duda que van a ser un soporte de responsabilidad médico-legal futura. Entonces no puede ser que encontremos una historia de una señora con una preeclampsia severa en la cual tengan 24 horas solo 2 tomas de tensión arterial, o una paciente con una preeclampsia leve a la cual solo se le tomó la tensión arterial al ingreso. Entonces la guía recomienda que en las pacientes con preeclampsia leve, todas las veces que sea necesario, pero por lo menos cada 4 horas, es decir, por lo menos 6 tomas en 24 horas. Y a las pacientes preeclánticas severas, tomas de tensión arterial, cuantas veces se necesite, pero por lo menos cada 2 horas. 12 tomas debe aparecer en la historia clínica de una paciente con preeclampsia severa. En general, ¿cuál va a ser el manejo de la paciente y hasta dónde nos vamos a ir? Las guías son enfáticas y esta es una patología que nos produce gran temor. José, 5 minutos. Y los médicos tenemos diferente nivel de estrés, entonces en general debemos de conservar los embarazos hasta la semana 34, hasta donde sea posible. Y casi que el único indicador que aparece para desembarazar estrictamente la hipertensión refractaria a todo manejo. En hipertensión crónica, las pacientes casi que pueden llegar hasta el final si no está complicada,
Y en hipertensión gestacional se dice que se debe discutir con la gestante y con la familia el desembarazar después de la semana 37. En la paciente con hipertensión gestacional, incluso con cifras de tensión arterial entre 140/90 y 149/99, esas pacientes se pudieran manejar ambulatorias. Pero nos vamos a la parte de abajo de la ayuda audiovisual, siempre y cuando se les pueda hacer el seguimiento. Muy seguramente todos ustedes levantarían la mano y dirían: estas señoras en Colombia las tenemos que hospitalizar, y tienen toda la razón, porque la EPS no le da cita, porque la señora no encuentra consulta en embarazo de alto riesgo, porque no hay quien la siga. Entonces, si bien la guía dice que las pacientes con hipertensión gestacional, con cifras de tensión arterial no severas, se pueden manejar ambulatorias, la dificultad que tenemos es si se les puede hacer el seguimiento. Esas pacientes se les va a hacer una visita semanal, medición de proteinuria, y las pacientes con tensiones arteriales entre 150/100 y 159/150/100, esas pacientes pueden, dice la guía, que se pueden manejar todavía ambulatoriamente, con 2 visitas semanales, con la medición de paraclínicos 2 veces por semana y con el seguimiento, y que esas pacientes pueden llegar a recibir antihipertensivos, es decir, las pacientes que están entre 150 y 159 y 100 y 109 ya deben de recibir antihipertensivos ambulatorios, así como los deben de recibir hospitalizadas cuando están. Pero ¿a qué nos lleva esto? A que tengamos claro que por debajo de 150, si no hay lesión de órgano blanco y no hay complicación, nosotros no necesitamos antihipertensivos con la sistólica en general, y por debajo de 100, si la paciente no tiene comorbilidad, no tiene lesión de órgano blanco, no vamos a necesitar antihipertensivos. En las pacientes hipertensas crónicas es claro que tenemos que cambiar en la primera consulta los medicamentos que tienen efecto teratogénico, entre los IECA, los ARA2 y los diuréticos tiacídicos. Otros medicamentos, a veces la paciente dice: estoy tomando un medicamento que no corresponde a estos elementos, otro calcioantagonista que no es de los clásicos, no hay evidencia disponible si sirve o no, si hay efecto teratogénico. Y también se refiere lo mismo, pacientes por debajo de 150/100 que no tienen comorbilidad o lesión de órgano blanco no requieren antihipertensivos. Si la paciente tiene lesión de órgano blanco, sí tenemos que tratar pacientes con valores incluso menores a 150/100 y valores incluso menores a 140/90. Y esta es una serie de vigilancia. En las pacientes con cuadros hipertensivos, en general la vigilancia se realiza con ecografías rutinarias, donde inicialmente vamos a ver el crecimiento fetal y el volumen de líquido amniótico, y solo si hay alteraciones vamos a pedir el Doppler fetal, exceptuando la paciente con preeclampsia severa, en la cual sí se recomienda que en el seguimiento y en la hospitalización no solo se haga la ecografía tradicional, sino que adicionalmente se le haga el Doppler. Monitoreos fetales, esto es algo que tenemos que abandonar en la obstetricia, donde pedimos monitoreos aún a las pacientes normales por la mañana, por la tarde y por la noche. En estas pacientes se recomienda que se les haga a las pacientes con hipertensión gestacional, con hipertensión crónica, con preeclampsia leve, solo monitoreo fetal al ingreso electrónico, y no hay necesidad de repetirlo. Y aparecen en la guía indicaciones para repetirlo, solo que la paciente refiere que hay disminución de movimientos fetales. En la hiperpreeclampsia, paciente preeclántica severa, sí vamos a repetir el monitoreo con alguna periodicidad. Y el manejo, tenemos la parte de los episodios convulsivos, la profilaxis o el episodio convulsivo o el tratamiento, donde la dosis sigue siendo la misma, 4 gramos iniciales en la paciente en 10 a 15 minutos. Como no vamos a sobrecargar con líquidos, se recomienda que esos 4 gramos no sean la mezcla que tenemos de 5 ampollas en 500 y pasarle 220 cc, sino que la dosis de carga sean los 4 gramos, las 2 ampollas en 100 cc de solución salina que viene en la bolsa, y la pasemos en 10 a 15 minutos. Si hay convulsiones, se repite la dosis 2 a 4 gramos en 10 a 15 minutos en la paciente. No se recomienda cóctel lítico, ni diazepam, ni fenitoína. Y entre los antihipertensivos, pues tenemos que tratar las pacientes solo con hipertensiones por encima de 150/100 y especialmente los cuadros de hipertensión severa. José, un minuto. En la urgencia hipertensiva, y esto es muy importante que lo tengamos en mente, esta es causa de muerte. En todos los artículos, cuando se revisa la evidencia, se encuentra que hay una asociación importante a hipertensión severa y que si hay una correlación totalmente directa con las muertes maternas, con el accidente de cerebro y cardiovascular y las cifras de hipertensión severa. Toda paciente con cifras iguales o superiores a 160/110 debe requerir tratamiento. Y ustedes tienen en sus hospitales básicos el kit de emergencia, que tiene nifedipina de 10 y de 30, que tiene la betalol ampollas,
y prontamente deberá tener hidralazina porque ya existe nuevamente en el mercado. Y la administración va a ser de nifedipino, que es la primera lesión para Colombia, 10 miligramos cada 20 minutos, hasta por 3-4 dosis. El abetalol, una dosis inicial de 20, una después de 40 y 3 dosis de 80, una cada 20 minutos. Y la hidralazina, 5 miligramos cada 20 minutos. Miren que tenemos tratamiento para más de 3 horas. Pero ojo con esto, porque esta es una falla gigante que hemos visto en los niveles básicos. No se ordena esta medicación automáticamente. Después de cada dosis, el médico debe valorar a la paciente y si tiene cifras por debajo de 150-100, terminó su administración de medicamentos. Porque un error craso que hemos encontrado de hospitales locales del departamento del Quindío es que dan la orden básica, entonces a la señora le dan las 3 tabletas automáticamente. Enfermería tiene la orden de darle 3 tabletas una detrás de otra y la paciente con la primera dosis bajó a niveles aceptables, pero resulta que le siguen dando la segunda, le siguen dando la tercera y la señora llega con 90-60, con 100-60 y eso es absolutamente lesivo para la gestante. Podemos utilizar cuando las pacientes no dan respuesta y tenemos una hipertensión que no da respuesta a esos medicamentos básicos de la nifedipina de 10, no la de 30, el abetalol o la hidralazina, estos medicamentos de uso venoso, el diazócido en minidosis, el nitroprusiato o en algunos casos podemos utilizar también en esas pacientes medicamentos que son de uso venoso, pero que se deben de hacer en unidades de cuidado intensivo de alta dependencia y que en ese momento, por ser una hipertensión refractaria, la paciente está en plan de desembarazar. José, tiempo. 2 minuticos. Es importante esta definición que se hace y ustedes observan que para pacientes con cifras menores a 150-100 no requieren antihipertensivos, esteroides siempre que lo requiramos en las pacientes, se pudiera utilizar nuevamente entre semana 35 y 36 y si se va a hacer una cesárea al final del embarazo, algunos autores y alguna evidencia muestra que puede ser útil aún en semana, por debajo de semana 39, entre semanas 37 y 39 dosis de refuerzo. Los líquidos, importantísimo, y eso nos gastamos el último minuto, no hacer expansión de volumen. Esa práctica antigua de que pasábamos 500, 1000 o 2000 cc de chorro está contraindicada, se aumenta el riesgo de edema pulmonar en la paciente, se ha asociado a ingreso a unidades recién nacidos del neonato, de cesárea, hay mayor número de cesáreas cuando hay expansión de volumen, acortamiento del embarazo. Y la vía del parto recomendada es la vía vaginal. Y terminamos, esta es la última, para hablar que en la lactancia podemos recibir estos medicamentos no se ha mostrado en la evidencia que tengan contraindicación, existe contraindicación de los ARA2, existe contraindicación del anlodipino, podemos utilizar el sulfato de magnesio concomitantemente con pacientes que están lactando y hay que hacer un seguimiento de las pacientes para determinar que en el posparto las cifras estén controladas y para los riesgos cardiovasculares que aparecen posteriormente. Muchísimas gracias.